Buenas tardes, mis amados. Dios los bendiga grandemente. Nuevamente aquí para compartir el mensaje de hoy, el devocional de la tarde, con ansiedad, esperando seguramente una porción de la palabra diaria que el Señor quiere alimentarnos en todo momento. Dios bendiga este momento y quiero que oremos, entremos en comunión. Siempre que tengamos la oportunidad de compartir la palabra, tenemos que entregarle esto al Espíritu Santo para que Él sea el que ministre, el que quite toda carga, toda mentira, todo pecado de nuestras vidas y podamos entrar en santidad y comunión con el Espíritu Santo para que la obra se haga en las fuerzas del Espíritu Santo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y no en nuestras fuerzas. Vamos a orar y le vamos a pedir al Espíritu de Dios que nos guíe y vamos a levantar un altar en esta tarde con algo que el Señor, ya me ha puesto en mi corazón. Y démosle gracias a Dios por todo lo que ya Dios nos ha dado en este día. Vamos a orar y le vamos a entregar este devocional al Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor, te damos gracias, Dios. Gracias por la oportunidad de estar aquí nuevamente para compartir este mensaje, Padre amado, Señor. En el nombre de Cristo Jesús te doy gracias, Dios, Señor. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Gracias porque estamos vivos acá, Señor, porque estamos bien, Señor. Guárdanos, Señor, y guarda a mis hermanos, a todas aquellas familias que están allá buscando de tu presencia, Señor, confiados y creyendo que tú nos guardarás, Padre amado, Señor. Te doy gracias por cada familia de la iglesia Filadelfia Plantaré en el Desierto y todas las personas y familias que nos escuchan a través de estos videos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Llénanos de tu presencia, Espíritu Santo, protégenos, guarda este ambiente, Señor. Crea un ambiente, una atmósfera espiritual en este sitio, Dios, para que tu palabra sea predicada, Señor. Gracias, Dios, por la bendición tan grande que tú me das, Señor, de compartir tu palabra siempre. Y te pido permiso, Señor, y queremos levantar un altar para ti, Señor, para darte gloria y honra, Señor, Dios mío, sometidos a tu soberanía, Padre bendito de la gloria, en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Amén y amén. Mis hermanos, bendiciones allá a todos los que ya están llegando, la señora Florecita, a Rocío Júquer, a Luis Hernando Chaparro, a los que están ahí ya conectados, Dios los bendiga grandemente. Y vamos a compartir algo, estaba hoy pensando en el transcurso del día, pensaba yo seguir con un tema allá de lo que estaba predicando esta mañana, pero el Señor me dice que hablemos sobre las 7 iglesias de Apocalipsis. Luego voy a coger hoy la primera, son 7 iglesias a las cuales el apóstol Juan se dirige en el Espíritu y voy a hablar hoy de la primera, de la carta que le escribe a la iglesia de Éfeso. Y estas 7 cartas que llegan a las 7 iglesias no son solamente para una iglesia específica, sino que las 7 cartas van para toda la iglesia universal de Jesucristo. Todos nosotros vivimos esto que vamos a leer de las 7 cartas. Hoy vamos a leer la primera carta. Acuérdense que esta carta fue escrita por allá en el año 95 después de Cristo por el apóstol Juan en la isla de Patmos. Estaba ya prisionero allá en una isla de Patmos porque ha sido llevado por los romanos para... fue el único de los apóstoles que no murió por muerte violenta, sino murió anciano, aunque él fue sacrificado de muchas formas, fue torturado, pero él murió anciano en la isla de Patmos y allá el Espíritu Santo lo tomó y lo llevó a la presencia de Dios y le reveló cosas que estaban ocultas, cosas que iban a pasar, tiempos proféticos. Y la palabra Apocalipsis, el libro de Apocalipsis significa realmente revelación. El Espíritu Santo le revela a Juan estos misterios. Este libro de Apocalipsis realmente es dirigido a las 7 iglesias y vamos a mirar acá la primera iglesia. Ahora, esto va para todos nosotros porque a todos nosotros, todos los creyentes en cualquier parte del mundo, estamos viviendo esta situación de lo que vamos a comenzar a predicar de aquí en adelante. O sea que serían 7 devocionales que vamos a hablar de las 7 iglesias de Apocalipsis. Entonces vamos a pedirle a Dios que nos guíe, ya oramos y su merced allá que tienes lápiz, esfero y Biblia, anoten. Bienvenidos allá todos los que están ya llegó Nelicita, ya llegó más personas están conectadas ahí, que Dios los bendiga por eso. Vamos a ir a Apocalipsis capítulo 2. Es la carta que escribe, la primera carta que dicta el Espíritu Santo al apóstol Juan
en esa revelación en el Espíritu para que le mandara a esta iglesia de Éfeso. Esta iglesia estaba en una ciudad que Éfeso era una ciudad muy importante, muy imponente. Era una ciudad muy grande donde tenía que ver mucho el comercio y una cantidad de cosas, pero ya también pues pasaban cosas tremendas en Éfeso. Allá estaba una de las maravillas antiguas, que era el culto o el templo de la diosa Artemisa o Diana. Era una diosa famosísima en el mundo antiguo y se veneraba en esta ciudad. Luego levantar una iglesia, una obra en una ciudad llena de idolatría, donde se venera a semejante potestad tan inmensa que es esta diosa Diana o Artemisa, pues no era fácil levantar una obra, pero se levantó con muchísimo amor, con muchísima fuerza, pero con el tiempo se descuidaron y entonces es necesario que el Espíritu Santo mande una carta por medio del apóstol Juan a esta iglesia para exhortarla. Vamos a entrar en esa palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Escribe el ángel de la iglesia en Éfeso. Las 7 iglesias siempre dice que el ángel, porque Dios pone un ángel en la obra de Dios para cuidar su obra. Cuando una obra es levantada por hombres, eso se desbarata, se desvanece. Pero cuando la obra es levantada por Dios, Dios pone un ángel para que guarde la presencia de Dios realmente, del Espíritu Santo, cuidando de esa obra. Porque así se caiga el pastor o quien se caiga, la obra sigue, porque es que la obra no es levantada por hombres, sino es levantada por Dios. Y a Dios no lo detiene nadie. Él cumple lo que dice y hace lo que quiera. Entonces dice aquí, escribe el ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que tiene las 7 estrellas en su diestra es el Señor Jesucristo. El que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto, se refiere a nuestro Señor Jesucristo ya redimido en el gran trono, sentado el Señor. Desde ahí, Él da una ilustración, da un mensaje, pide que se lea esta carta para advertir a esta iglesia de Éfeso. Y dice, yo conozco tus obras. La iglesia no son las 4 paredes, porque hoy en día los templos están vacíos y allá es triste. Me imagino pasar por allá y ver eso tan triste como está ahorita. La iglesia no son las 4 paredes. La iglesia es usted, mi hermano, su familia cristiana, todos los que somos creyentes, todos los que ya estamos marcados con la sangre del Cordero, todos los que confesamos a Jesucristo como Señor y Salvador, todos los que tenemos el Espíritu Santo, todos los que tenemos nuestro nombre registrado en el libro de la vida. Eso es la iglesia. Y dice aquí, yo conozco tus obras. Dios te está diciendo a ti, en primera persona, no está diciendo, oiga, sí oye lo que le están diciendo. No, es para usted, mi hermano. Para usted que está escuchando la palabra, el Señor te dice que yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia. El Señor sabe lo que hacemos para el Señor, lo que trabajamos. Cuando yo trabajo para el Señor, recompensa viene de Él. Él sabe lo que me cuesta a mí mantenerme firme en el Evangelio, y lo mismo contigo. Él sabe, dice aquí, que Él conoce tus obras, tu arduo trabajo en la obra de Dios, sosteniéndote en la obra, y paciencia. Yo creo que de los 5 ministerios que Dios da, allá acuérdense que tenemos 5 ministerios, que este es el apóstol, este es el profeta, este es el evangelista, este es el pastor y este es el maestro. El pastor, donde va el anillo, el anillo de compromiso, es el que se casa con la iglesia. Los 5 ministerios son tremendos, pero yo creo que el ministerio más tremendo de los 5 es el del pastor, porque realmente uno sí tiene que tener paciencia para poder comprender y entender. Y como uno cuando comienza un ministerio, uno aprende a pastorear, a ser pastores pastoreando. Entonces uno tiene muchos dolores de cabeza y confrontamientos con las personas, con las familias, porque a veces se vuelve personal los problemas de la iglesia y no nos damos cuenta que es Satanás quien está obrando en la vida de nosotros. Y la paciencia que Dios le pone a un pastor, yo digo, Dios bendiga a los pastores que son del Señor, porque hay pastores puestos por los hombres y esos no son pastores, son impostores, pero hay pastores puestos por el Espíritu Santo y esos son dotados de esa paciencia que Dios pone en nosotros para que podamos sostenernos, porque no es fácil lidiar con temperamentos, lidiar con genios, lidiar con personas de diferente índole, de pensamiento, de emociones. Es muy difícil, pero es Dios que nos pone en el corazón el poder tener paciencia con estas personas. Y el Señor dice aquí, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos y has probado a los que se dicen ser apóstoles
y no lo son, y los has hallado mentirosos. Eso para uno, a mí en lo particular, me pasa eso, que me duele, me herve la sangre cuando veo que se levantan falsos pastores, falsos profetas, personas que se dicen ser profetas o apóstoles, con engaños, engañando a la iglesia, engañando, o sea, sacando, o sea, sobresaliendo por encima de Cristo. No han entendido que es necesario que yo mengüe para que Él crezca. Entre menos yo me vea y más se vea a Cristo, más grande es el ministerio. Aquí el Señor dice que Él sabe que a nosotros nos molesta esas cosas, nos molesta cuando la gloria de Dios se la roban, nos molesta cuando usan el Evangelio para otros fines, nos molesta muchísimas cosas que pasan en la iglesia. Y a veces uno va y predica en algún sitio, lo invitan y a veces es la única vez que lo invitan porque la palabra que Dios da es fuerte y no les conviene esa palabra. Nosotros, los que nos duelen, los que somos celosos de la obra de Dios, tenemos esto. Y dice aquí, y has sufrido. Sí, Señor, hemos sufrido por el ministerio. Todos los pastores del mundo que han comenzado una obra, que tienen una obra, sufren. Sea pequeña, sea mediana o sea grande. Soportar, llevar el peso espiritual de una iglesia es tremendo. Aunque Cristo lo lleva, nosotros cargamos con eso. Terminamos una predicación, terminamos un servicio y terminamos con un cansancio físico tremendo, con un cansancio espiritual, mental, porque la guerra no es contra carne y sangre. Esto no es fácil, mi hermano, hay que soportar. Dice que no puede soportar a los malos y has aprobado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son. Dios nos guarde y Dios nos libre, pero nosotros vamos a predicar el Evangelio tal cual está aquí en la Biblia. Este es el Evangelio que debemos transmitir. Y si a nosotros nos molesta esto, tenemos que pedirle al Señor que nos sostengamos ahí fuertemente. Y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Yo creo que hay muchos pastores que hemos tenido esa bendición grande de sostenernos, de soportar, de aguantar todo esto. No es fácil, hermano. No es fácil sostenerse uno como pastor, porque cuando uno se equivoca, cuando uno tiene errores, viene Satanás y lo acusa a uno. Acuérdense que Satanás es el acusador. El diablo es un mentiroso, es el que quiere venir a destruir los ministerios. Solo Dios sabe, y los pastores, lo que significa llevar la carga de un ministerio, lo que debemos de soportar en un ministerio, lo que pasa en nuestras vidas cuando nos equivocamos, cuando tomamos malas decisiones, cuando a veces somos un mal testimonio, pero tenemos que levantarnos y seguir, porque ¿qué podemos hacer? ¿A dónde iremos? ¿A dónde iremos? Decía Pedro, si solamente tú tienes palabra de vida eterna. Ahí ese versículo 13, y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Yo le doy gracias a Dios. Hace muchos años, por lo menos 21 años, un pastor me dio una enseñanza muy grande, porque yo estaba recién llegado a la iglesia cristiana, y me salí de la iglesia porque vi cosas terribles dentro de la iglesia, y me desilusioné, y me fui de la iglesia. Y cuando me fui de la iglesia, me fui para otra iglesia. Gracias a Dios que me fui para otra iglesia y para esa iglesia. Y este pastor que me recibe allá en la iglesia Comunidad Cristiana de Fe, el pastor Mario Blanco, me pregunta que si yo venía por primera vez a una iglesia cristiana. Y yo le dije, no, la verdad es que yo iba a otra iglesia aquí en Sogamoso, a Casa sobre la Roca en Sogamoso, pero vi cosas que no me gustaron. Y entonces saqué el veneno que tenía en mi corazón y hablé cosas ahí de la iglesia, del ministerio, lo que no me gustaba. Y entonces el pastor me dijo, Mauricio, no te quedes en esta iglesia, vete para tu iglesia porque aquí somos peores. Y entonces yo me sorprendí, dije, pero ¿cómo así que me va a decir esto? Dijo, mire Mauricio, la iglesia está llena de gente imperfecta. Mira a Cristo, Mauricio, no mira a los hombres, porque si miras a los hombres, tu perdición puede venir, tu salvación se puede perder. Mira a Cristo, que Él nunca te va a defraudar. Y si te defrauda, vienes y me cuentas y nos salimos juntos de esto.
Y si llegas a encontrar algún día una iglesia buena, una iglesia perfecta, no te vas a meter allá. Yo le dije, ¿por qué? Dijo, porque tú la dañas, Mauricio. Nunca te muevas de tu iglesia a no ser que el Espíritu Santo te diga. Y eso hice. Esa fue la enseñanza más grande que yo he recibido. Yo he visto cosas tremendas, así como ustedes han visto cosas tremendas que pasan en las iglesias, yo también las he vivido, las he visto. Pero aprendí un día a ver a Cristo, a soportar esto. Esto no es fácil, hermano. Esto no es fácil cuando usted se equivoca, cuando usted falla. Usted no sabe lo tremendo que es para uno de pastor. Aquí el Señor nos está diciendo eso en el versículo 3, ya has sufrido, ya has tenido paciencia, ya has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Para la gloria de Dios, aunque he tenido bajonazos fuertes en mi ministerio, nunca he sentido en mi corazón dejar el ministerio. No se me ha pasado por la cabeza. Siempre he sentido en mi corazón el deseo de servirle a mi Señor. Pero mire lo que viene aquí el versículo 4. El versículo 4 dice, pero tengo contra ti. O sea, el Señor me está hablando a mí y te está hablando a ti. Es que esa palabra no solamente es para el que está predicando, es para todo aquel que la escucha o que la lee, porque está aquí en Apocalipsis. Es una palabra registrada para nuestros tiempos. La palabra es vigente. Dice, pero tengo algo contra ti, que has dejado tu primer amor. Ahí está el problema, mi hermano. Que ya te volviste como duro en el ministerio, como que ya tienes cancha en el ministerio, como que ya capoteas el ministerio y entonces ya no sirves a Dios con el mismo amor que servías antes. Ya no sirves a Dios con la misma pasión, ya no oras como orabas, ya no ayunas como ayunabas, ya no buscas de Dios como lo buscabas, ya no te quebrantas como te quebrantabas, ya la coges suave, ya la manejas, como muchos dicen. Mire que el apóstol Juan aquí no, el apóstol Pablo le escribe a la carta de los Efesios número 1, capítulo 1, versículo 15, lo siguiente. Dice, por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, está refiriéndose a la iglesia de Éfeso. Porque la iglesia comenzó con un grupo de personas tremendas. Con unas columnas tremendas comenzó la iglesia. Pero en este caso se murieron de viejitos y entró una nueva generación a la iglesia. Y esta generación ya encontró una iglesia hecha, manejable, fácil de llevar, entre comillas. Y entonces les pasó esto que está haciendo aquí en Apocalipsis capítulo 2, versículo 4. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Yo no sé cuánto tiempo llevas tú como cristiano, no lo sé. Pero lo que sí sé es que Dios te está diciendo y Dios me está diciendo que tienes que volver a tu primer amor. Tienes que volver a buscarlo. Y si crees que estás bien, que estás volando, pues que estás 10 sobre 10, pues Dios te dice en esta tarde, quiero más de ti. Si tú crees que ya estás bien perfectamente, que estás sumamente espiritual, sumamente llena o lleno de Dios, mucho que ya levitas, dice el Señor, quiero más de ti, porque conozco y sé que tienes más para mí. Qué cosa tan tremenda que Dios nos diga esto, qué dolor tan grande, pero es la realidad de la iglesia. Esta cuarentena nos ha llevado a eso, mis hermanos, a descubrir que éramos o somos muy mediocres en el Evangelio, mediocres en la palabra, mediocres en la comunión con Dios. Por eso a la gente le cuesta orar, por eso a la gente le cuesta ayunar, por eso le cuesta ir a la presencia de Dios, porque han dejado su primer amor. Y tú, mi hermano, allá que estás escuchando, vuelve a Dios como tú eras. Acuérdate cuando tú te enamoraste del Señor, cuando tenías un cuaderno para las prédicas del domingo, un cuaderno para las prédicas del miércoles, un cuaderno para las prédicas del ayuno, tenías himnario, cuando anotabas todo, cuando te gozaste tu preparación para el bautismo, cuando fuiste bautizada o bautizado y fue tremendo. Todos esos tiempos tan preciosos que usted y yo vivimos, acordémonos de eso. Dios tiene o pide o demanda de ti y de mí que volvamos al primer amor. Esto que está pasando
en este tiempo, esta cuarentena, nos va a llevar a muchos a ese primer amor, para que se forme, para que se levante el avivamiento más poderoso sobre la tierra. Pero tenemos que volver al primer amor. Esta carta es una carta que es vigente para todas las iglesias del mundo, mi hermano. Recuerda, por tanto, dice el versículo 5, recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieses arrepentido. El Señor se cansa de tener misericordia. Dice por allá en el Antiguo Testamento hay un versículo que lo voy a parafrasear, y me cansé de tener misericordia. Imagínense cuando Dios se cansa de ti o de mí. Cuando Dios quite el candelabro de mi vida, o sea, a Cristo. Cuando quite la presencia, cuando me vomite, vamos a mirarlo más tarde, después en otra iglesia, que vamos a ver, pero cuando el Señor te quite, te aísle, cuando ya tú sientas que cuando oras ya no está ahí, que ya no estuvo, así como Sansón, que no se dio cuenta que el Espíritu le daba la fuerza, ya no estaba con él. Imagínense, Sansón no se dio cuenta de eso. Él pensaba que podía salir huyendo como lo hacía siempre y que él tenía la fuerza para huir, pero ya no estaba el Espíritu, no era el pelo el que le nacía la fuerza, sino imagínense todos los mechús que andan por ahí, ¿cómo sería? Era el Espíritu Santo, era la comunión que él tuvo, era el ministerio que Dios tenía para Sansón, pero él se quitó de él. Al final le dio una oportunidad, porque se arrepintió, porque lo buscó de todo corazón. Pero vaya, miren al rey Saúl, un hombre ungido por el profeta Samuel, buscado para una obra específica, pero hizo las cosas mal y no se arrepintió. Buscó los brujos, los demonios, y el Señor se arrepintió de haberlo nombrado como rey y lo instituyó. Miren el diluvio universal. El Señor se arrepintió de haber creado al hombre. Solamente vio gracia en una familia, en la familia de Noé. Ahora usted se imagina esto que dice: recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar y si no te hubieras arrepentido. Arrepiéntete, mi hermano, de haber abandonado a Dios, de haber sido tan mediocre en las cosas de Dios. Pídele perdón al Señor, pídele perdón a Dios, porque Dios te ha dado un ministerio, no un pastor. Yo siempre repito en la iglesia, nosotros no damos sino lástima a veces. Los ministerios no los damos los hombres, los pastores, los da el Espíritu Santo, el Señor. El Señor Jesucristo te ha dado un ministerio, pero tú lo has abandonado y siempre tendrás un pretexto. Ahora el ministerio que Dios nos ha dado a la iglesia en este momento, para que usted recapacite, mi hermano, es el ministerio de la intercesión. Usted tiene que estar orando con su iglesia, con el cuerpo de intercesión de la iglesia. Nosotros tenemos una hora de intercesión, 4 de la mañana hasta las 5:30, 6, no sé, a la hora que nos suelte el Espíritu Santo. Ahí deberían de estar todos los de la iglesia conectados por Zoom, orando y buscando de Dios, pero siempre tendrán una excusa de que tienen sueño, de que no pudieron dormir bien anoche, que no les sonó el despertador, que Sabanás los cobijó y los durmió. Qué pena, Señor Dios mío. Señor, perdónanos, Señor, porque tenemos que volver al primer amor. Imagínense, era como Jesucristo allá en el monte de la transfiguración, estaba el día que Jesús, sudó sangre de la angustia porque estaba cercana a su muerte, y estos 3 apóstoles durmiendo. Así estamos ahorita en tiempos de dolores de parto, en tiempos de juicio, y la iglesia durmiendo, mi hermano. La iglesia no quiere orar, la iglesia siempre tiene una disculpa. No se levantan a orar, no quieren buscar la presencia de Dios. Perdónanos, Señor, porque Dios dice aquí en el versículo 4, me devuelvo uno, dice: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Perdónanos, Señor, pídele perdón a Dios. Hoy Dios nos está hablando, yo estoy leyendo la palabra de Dios. Yo no quiero que el Señor Jesucristo retire su candelero, su presencia de mi vida, de mi ministerio donde Dios me puso a pastorear. Yo siempre le pido a Dios que nos sostenga. Dios no nos va a medir por la cantidad de gente que tengamos en la iglesia, por el tamaño de la iglesia, sino por la fidelidad que tengamos para con Él, para con el Espíritu Santo. Que el día que el Señor venga, me encuentre a mí, te encuentre a ti siendo fiel, trabajando en la obra.
Dios nos está hablando por el medio de esta iglesia de Éfeso. Yo no quiero que el Señor se retire de mi vida. Pero tienes esto, que aborrece las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. La obra de los nicolaitas son aquellos pastores que se dejan influenciar por las personas que más poder tienen en la iglesia, sea económico o social o de estatus, que van y le dicen al pastor, pastor, yo creo que toca hacer la obra de esta manera, yo creo que nos toca por acá, que nos toca por allá. Y cuando uno no les hace caso, se van de la iglesia, salen maldiciendo, hablando mal de la iglesia porque uno no los escuchó. Esos son los nicolaitas, los que quieren manipular la obra de Dios. La obra de Dios la dirige el Espíritu Santo, mi hermano, no la dirige un hombre, ni siquiera el pastor, porque si el pastor no tiene comunión para que el Espíritu Santo lo guíe, pues está metido en problemas. Porque si el pastor también tiene que volver al primer amor, pues tiene que volver al primer amor. Y de ahí para abajo todo el mundo, mi hermano. Nosotros no vamos a dejar influenciar, que es que no me parece, es que no estoy de acuerdo, es que yo creo que toca replantear la visión de la iglesia, la misión de la iglesia, ¿no? Si el Señor habló, habló, y tienes que volver al primer amor. El que piensa así vive en la carne, mi hermano. Dios nos perdone. Dios nos perdone. Esta es la palabra que Dios está dando. La gloria sea para el Señor. Alabado sea su nombre. Bendigo su santo nombre, Señor Jesucristo. Gracias porque nos estás sacudiendo, porque nos estás hablando, porque aquí no vamos a oír las novelerías que queremos oír, sino la palabra que Dios tiene para nosotros. El versículo 7 dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. No solamente a esta, mi hermano, a todas las iglesias. O sea, la iglesia es una, universal, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu, la iglesia universal de Jesucristo. Pero hay diferentes denominaciones en el mundo entero. Debemos de volver al primer amor. Y vuelvo y te repito de parte del Señor, para mí y para ti. Si crees que estás ya en el máximo nivel de espiritualidad, el Señor te dice, quiero más. Otro nivel. Necesito ir a tu presencia. Necesito subir más porque nunca daríamos la talla, mi hermano. Nunca daríamos la talla. Trabaja, esfuérzate, vuelve al primer amor. No tengas disculpas mediocres porque esas disculpas te van a llevar a la perdición. El Señor te ha llamado, el Señor te ha dado un ministerio. De pronto Dios te ha hablado de que tienes el don de sanidad y no lo haces. No crees, no buscas la presencia de Dios. Tienes llamado para ser pastor, tienes llamado para servir, para adorar. Tienes llamados grandes y se le pasan los años y los años y los años y usted ahí sentado porque no ha querido dar fruto. El Señor te exhorte y que Dios me exhorte, mi hermano. El que tenga oído, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le haré de comer del árbol de la vida. El árbol de la vida es Cristo. Es vivir con Cristo eternamente, hermano. No sea que nosotros predicando el Evangelio nos quedemos. Dios nos guarde y Dios nos sostenga, Padre amado. Señor, en el nombre de Cristo Jesús, del cual les daré de comer el árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Esto es real, mi hermano. El cielo, el paraíso, el infierno, no es un invento del hombre. Eso no es algo para desocupados, que inventémonos algo ahí. Más desocupados son los que se inventaron otros cielos, otros reinos, otros purgatorios. No, nosotros creemos en el Señor Jesucristo. Y usted y yo, mi hermano, tenemos que buscar y volver a ese primer amor, mi hermano. Yo los bendigo. Yo los bendigo grandemente a ustedes. Que el Señor nos hable. Esta es la primera que Dios nos ha dado. Es superficial lo que hemos estudiado porque yo lo he predicado en la iglesia varias veces y uno puede entrar profundamente en estos temas porque tienen mucho más. Pero esto es lo que el Espíritu Santo quiere darnos en esta tarde. Dios los bendiga, mis hermanos. Dios los guarde. Yo sé que Él nos ha hablado a más de uno de nosotros en esta tarde. Tenemos un llamado y tenemos una responsabilidad de volver al primer amor. Acuérdate, mire, yo sentí muy fuerte aquí como muchas personas que yo conozco eran cuando se convirtieron a Cristo. Con ese fuego, con esa pasión, con ese amor. Pero hoy en día ya ni a la iglesia van, ya ni leen la palabra, ya no buscan, sino ellos llevan su cristianismo a su manera. Dios nos perdone.
Padre, te doy gracias, Dios. Gracias por este devocional, Señor. Gracias por esta palabra, Señor. Gracias por sacudirnos, Señor. Gracias por ministrarnos en esta tarde, Señor Dios mío. Perdónanos, Señor, porque sí hemos dejado el primer amor, Señor. Perdónanos, Señor Dios mío. Tenemos que volver a ese primer amor, Señor. Tenemos que volver a buscarte, Señor, de madrugada, Señor Dios mío. Tenemos que ir a tu presencia, Señor Dios mío. Perdónanos, Padre, cuando nos alejamos de ti. No sé en qué momento dimos la curva y estamos tan lejos de ti, Señor. Ay, Padre, pero tenemos tiempo porque estamos vivos y nos estás exhortando, Señor Dios mío. Señor Dios, ¿cuántos tienen en su corazón el deseo de correr a la iglesia el día que la abran por primera vez esos templos, Señor? Y quién sabe cuánto les durará la emoción, Señor. Y volverán a lo mismo, Señor. Padre, pero sé que estás levantando un avivamiento grande y poderoso que nos sostendrá a todos. Porque si no fuera por ese avivamiento, Señor, fácilmente haríamos lo que siempre sabemos hacer, Señor. Ser desleales y huir de tu presencia, Padre. Te doy gracias por este mensaje, por esta palabra que nos has dado y bendigo a cada persona que la va a escuchar, Señor. Llénanos de tu presencia, Señor. Yo no quiero agradarle a hombres, sino te quiero agradar a ti, Señor. Que sea tu palabra predicada, Señor, conforme tú me la das, Señor Dios mío, en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Amén y amén. Mis hermanos, Dios los bendiga grandemente. De corazón les digo que Dios los bendiga. Gracias por todo. Mira, ahí está Francita Marín, Franci Marín. Dios te bendiga. No la había visto. Dios te bendiga allá en Estados Unidos. Dios te guarde. Qué bendición saber de ti. A Giraida, a Mari Zambrano, a todas las personas que están conectadas ahí. Dios los bendiga grandemente. Dios los guarde y que el Señor nos bendiga. Mire, este mensaje no solamente es para las ovejas, para los pastores, para los líderes, para las columnas, para los ministros de alabanza. A veces creemos que estamos bien, que estamos flotando, que estamos, mejor dicho, levitamos. Y el Señor nos exhorta que hemos dejado el primer amor, hermano. Y vuelvo y repito de parte de Dios, si te creías que estabas bien, el Señor te dice, quiero más de ti, porque sé que tienes más. Al que más da, más le pide. Dios los bendiga, Dios los guarde y mañana, si Dios no dispone otra cosa, a las 7 de la mañana estamos aquí con una nueva iglesia para compartir estas 7 iglesias de Apocalipsis. Estén orando, estén leyendo allá la segunda iglesia para que ustedes tengan ya a la iglesia de Esmirna. Estudien allá en su casa este tema y mañana vamos a enriquecernos un poco más con lo que el Espíritu Santo nos dé y Dios les bendiga, los amo mucho en el Señor, bendiciones.